En este video vamos a ver cómo trabajar con los campos de un formulario desde React. He agregado ya unas líneas a nuestro proyecto inicial que puedes pausar el video y agregarlas. Es este campo de texto, este botón que está enlazado a este método sayHi cuando le hacen clic, que solo muestra una alerta muy simple. Y lo que queremos es ver cómo podemos utilizar dentro de este método lo que el usuario haya ingresado en este campo de texto. Lo que tenemos que hacer es definir un estado inicial y sincronizar ese estado con el valor que vaya ingresando el usuario. Y te vas a dar cuenta que en React, para hacer esto, necesitamos un poco más de código que si estuviésemos trabajando con otros frameworks como AngularJS o Ember.js. Y la razón es que React dice, o en su filosofía dice, que los cambios al estado se deben hacer explícitamente, no automáticamente como lo hacen otros frameworks. Así que definamos primero un constructor, un método constructor. Tenemos que llamar primero super, como siempre, acá arriba. Y ahora vamos a inicializar el estado con una llave llamada name, que la vamos a inicializar vacía. Si quieres que el campo de texto empiece con un valor por defecto, puedes definirlo aquí al inicializar el estado. Ahora, para decirle al campo de texto que utilice esta llave, vamos a utilizar el atributo value y ahí le vamos a decir this.state.name, que así llamamos la llave. Y si guardamos hasta ahí y tratamos de modificar ese campo de texto, te vas a dar cuenta que no pasa nada, es decir, no se puede escribir nada ahí. Y la razón es que no hemos actualizado lo que el usuario va ingresando en ese campo de texto con el valor que tiene name. Entonces el valor de name siempre es vacío y por lo tanto al repintar el componente siempre lo pinta sin ningún valor. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizar el estado con lo que va ingresando el usuario? Para eso debes agregarle acá un atributo llamado onChange y eso va a llamar un método this. Le podemos poner como queramos a este método, le vamos a decir updateName y hagamos el bind de una vez acá y creemos ahora este método updateName. Entonces lo vamos a hacer aquí, updateName, y ese updateName va a recibir un evento que es el onChange y vamos a desactualizar el estado con el setState de esta forma y la llave que vamos a actualizar es name con el valor que ingresó el usuario en ese momento y eso se hace de la siguiente forma: event.target.value, ¿sí? Esto ya es más estándar de JavaScript y el DOM, pero simplemente ya lo sabes cómo hacerlo para cuando lo necesites en tus proyectos. De esa forma, ya ahora sí podemos escribir cualquier cosa en ese campo de texto y el estado va a estar sincronizado con lo que vayamos escribiendo acá. Es decir, que aquí en sayHi ya podemos, por ejemplo, saludar a la persona o el nombre que ingresaron en ese campo de texto. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, como si utilizáramos el estado normalmente, ya nos olvidamos del campo de texto como tal y utilizamos el estado. Entonces, this.state, en este caso la llave se llama name, así que pongámosle name y guardemos y lo probamos. Acá vamos a escribir el nombre, sayHi, y ahí nos aparece esa alerta con hola Germán. Eso es todo. En la documentación de React, si vamos por aquí, vas a encontrar esta entrada que es de los formularios. Voy a dejar este link en los recursos debajo de este video, pero aquí te van a mostrar exactamente lo que hemos hablado. Primero, definir el estado inicial para nuestro campo. Acá lo llamaron en vez de name value, pero lo puedes llamar como quieras. Y fíjate que acá está el input con el value que tiene el valor del estado, el valor inicial, y el onChange que llama este método handleChange, que también está acá resaltado, y que lo único que va a hacer es actualizar el estado con lo que el usuario haya ingresado. Aquí más abajo lo hacen con un textArea que funciona de la misma forma. Inicializamos el estado, tenemos un método que va actualizando lo que el usuario va ingresando en el textArea en este caso, y acá tenemos la etiqueta con el value y el onChange. Igual que como lo hicimos en nuestro ejemplo, también lo hacen con una etiqueta select. Tenemos el estado inicial, que acá sí lo inicializaron con un valor específico. Tenemos el handleChange que funciona de la misma forma. Acá estamos actualizando con lo que el usuario seleccionó en este caso porque es una etiqueta select. Y acá tenemos la etiqueta
con las opciones y tenemos el valor, que es this.state.value, y el onChange, que va a llamar este método y va a actualizar el valor igual que como lo hicimos en nuestro ejemplo. Lo que no tienen acá es un ejemplo con un checkbox o con un campo de selección o de chequeo, no sé cómo se dice. Así que hagámoslo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a agregar el campo de checkbox. Lo voy a meter dentro de un div para que se vea en otra línea. Y acá lo vamos a envolverlo en un label. Y ahí sí vamos a crear el input type checkbox. Y supongamos que este checkbox es para aceptar los términos. Acepto los términos, por ejemplo. Y vamos a ver cómo mantener este checkbox actualizado con nuestro estado y cómo utilizarlo desde cualquier otra parte de nuestro componente. Entonces lo primero, como siempre, es definir una llave en el estado inicial. En este caso, como es verdadero o falso un checkbox, vamos a inicializar con falso. Entonces veamos cómo va hasta ahí. Fíjate que ahí está ese checkbox con acepto los términos. Y si yo lo inicializo con true, ahí se refresca y bueno, todavía no lo he actualizado y es porque no lo he enlazado aquí a este estado. Se hace de la siguiente forma. En vez de value vas a utilizar checked, creo que es, vamos a ver, y ahí es this.state.terms, que es esta llave del estado. Y si guardamos, fíjate que en este momento ya está chequeado cuando refresca la página, pero si le ponemos false aquí, entonces cuando refresca ahí ya no está chequeado. ¿Listo? Y para actualizar el estado cuando le hagan clic, vamos a utilizar el onClick y ahí vamos a llamar un método que se llame, por ejemplo, updateTerms o toggleTerms, como lo quieras llamar. Hagámosle el bind aquí mismo y vamos a crear ese método updateTerms. Entonces aquí definimos ese método y también va a recibir un evento. Y para actualizar el estado ya no vamos a actualizar name como lo hicimos acá abajo, sino que vamos a actualizar la llave terms. Entonces acá terms. ¿Y con qué lo vamos a actualizar? Con event.target, pero en vez de value aquí va a ser .checked. ¿Listo? Entonces sí hay algunas diferencias, pero ya las conoces. Puedes utilizar este código de ejemplo para tus proyectos. Y acá sí, por ejemplo, aceptamos los términos, esto ya va a estar actualizado en el estado con terms igual a true. Entonces ya podemos utilizar ese estado donde queramos. Supongamos que solo queremos mostrar esto si los términos ya fueron aceptados. Entonces this.state.terms, que es true o false. Entonces si es true, vamos a mostrar esto. De lo contrario, mostremos otra alerta que diga debes aceptar los términos de esta forma. Guardemos y probémoslo. Si escribimos un nombre y oprimimos say hi, nos dice debes aceptar los términos porque ahí todavía no está chequeado ese campo de selección, pero si lo chequeamos y decimos say hi, ahí sí nos dice hola Germán.